Bueno, siguiendo con la charla de síndrome coronario agudo, ahora vamos a revisar el síndrome coronario agudo con elevación del ST. En todo el mundo, la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte, así como lo habíamos revisado en el video anterior. La enfermedad coronaria causa casi 1.8 millones de muertes al año. Y la mortalidad está influida por muchos factores, como puede ser la edad avanzada de los pacientes, la clase Killing, que es una clasificación hemodinámica, retraso en la aplicación del tratamiento específico, disponer de una red de atención adecuada, tener antecedentes de un infarto previo, diabetes mellitus, etc. Los síndromes coronarios agudos son 3 a 4 veces más frecuentes en los varones menores de 60 años, pero a partir de los 75 la mayoría de estos pacientes son mujeres. Ahora, recordando la clasificación que vimos en el video anterior, tenemos que tener en cuenta la presentación clínica de los pacientes. Eso quiere decir un dolor precordial, retroesternal, que se puede irradiar a escápula, que puede irse y se irradia a cuello, mandíbula, miembro superior izquierdo o epigastrio. Esto nos daría una alta probabilidad para síndrome coronario. Después, a los 10 minutos hay que tomarle un electrocardiograma donde puede tener varias posibilidades, sin cambios en el segmento ST o en la onda T o cambios inespecíficos, descenso del segmento ST con cambios en la onda T o una elevación persistente del segmento ST, que es el que estamos revisando en este momento. De igual manera, con reportes de troponinas, biomarcadores negativos con un electro que no tiene cambios, ni cambios en la onda T, ni cambios inespecíficos, con un dolor que es de baja probabilidad, nos daría un dolor que no pertenece a un síndrome coronario. Ahora, con elevación de biomarcadores o con mucha elevación de biomarcadores, esto quiere decir que esté en el límite superior del percentil 99, nos daría un síndrome coronario. ¿Cuál nos interesa? El que tiene una elevación persistente del segmento ST, que la clínica es compatible con síndrome coronario y que los biomarcadores sean positivos. Cuando llegan los pacientes al servicio de urgencia refiriendo un dolor precordial y este dolor es de características que puedan ser de origen coronario o de tipo anginoso, en la atención de estas tiene que estar incluido el diagnóstico y el tratamiento. Y esto comienza desde el primer contacto médico. Durante la charla me van a escuchar siempre decir este término, primer contacto médico, porque de ahí, en ese punto en que inicia a correr el tiempo para terapias de reperfusión en el caso del síndrome con elevación del ST. Lo primero que hay que hacer es entrevistar a los pacientes, ver en qué contexto es el dolor que tienen, cuál es el tipo de dolor, cuánto ha durado, a dónde se le irradia, si tiene síntomas concomitantes o asociados, y tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos. Esto tiene un nivel de evidencia 1B para el manejo y el tratamiento específico del síndrome coronario. Siempre dejar los pacientes con una monitoría hemodinámica continua con posibilidad de desfibrilación, ya que los pacientes con estos tipos de síndrome tienen alto riesgo de hacer una arritmia mortal. ¿A dónde nos va a llevar esto? Todo debe apuntar e iniciar el tratamiento de reperfusión coronaria lo antes posible, ya sea con terapia fibrinolítica o con una intervención percutánea coronaria. Si el electrocardiograma es ambiguo o no muestra evidencia clara de un infarto, se debe repetir y cuando sea posible compararlo con registros anteriores si ya el paciente es conocido en la institución donde lo estamos atendiendo. Ahora, recordando
Los criterios de elevación del segmento ST es una nueva elevación del ST en el punto J en dos derivaciones contiguas con un punto de corte de 1 milímetro en todas las derivaciones. Hay que tener en cuenta que siempre exceptuando B2 y B3. Y para estos parámetros hay que tener dos características. Primero, si es hombre o es mujer. Y segundo, si tiene mayor o menor de 40 años. Ahora, si es hombre mayor de 40 años, en B2 y en B3 la elevación debe ser más de 2 milímetros. Si es menor de 40 años en hombres, debe ser mayor de 2.5 milímetros. Y en mujeres, independientemente de la edad, siempre debe ser mayor de 1.5 milímetros. Hay que tener en cuenta otras características, como si tenemos una elevación del segmento ST en la cara inferior, o sea, en las derivadas D2, D3 y ABF, se recomienda registrar las derivaciones precoleas derechas. ¿Cuáles son estas? V3R y V4R. Esta puede identificar un infarto del ventrículo derecho concomitante. Ahora, también tener en cuenta la depresión del ST en las derivadas B1 y B3, especialmente cuando la onda T terminal es positiva. Esto sería un equivalente de una elevación del ST en la cara posterior y deberíamos hacer derivadas posteriores que son B7, B8 y B9. Otra característica del electro que debemos tener en cuenta son las obstrucciones del tronco común. ¿Cuándo pensar en esto? Cuando hay presencia de una depresión del segmento ST más de 1 milímetro en 8 o más derivaciones, unida a una elevación del ST en ABR o en B1. Esto nos indicaría una isquemia multivaso u obstrucción del tronco común, especialmente los pacientes que sufren deterioro hemodinámico rápido. Ahora hay dos cosas características que hay que tener en cuenta. Siempre calmar el dolor y generalmente los pacientes están ansiosos. Y el manejo del oxígeno. El alivio del dolor es de extrema importancia no solo por razones humanitarias, sino también por el dolor se asocia a activación simpática que causa vasoconstricción y esto aumenta la carga del trabajo del corazón, aumentando la isquemia miocárdica. Ahora, para manejo del dolor, los analgésicos más utilizados son los opioides, dentro de ellos la morfina. Sin embargo, ojo con la morfina, se asocia con una absorción más lenta, un retraso de la acción y disminución de los efectos de antiagregación oral, entre ellos el copidrogel. Hablemos un poco del oxígeno. A todo paciente no se le debe colocar oxígeno de rutina, no se debe administrar sistemáticamente oxígeno si la saturación está por encima de 90. La ansiedad es una respuesta natural al dolor y las circunstancias que implica un infarto. Es importante dar seguridad a los pacientes y más a sus allegados que también deben estar ansiosos. Según las guías europeas y las guías americanas, se puede considerar dar medicación ansiolítica a dosis bajas como una benzodiazepina para tener los pacientes un poco más tranquilos. Ahora, hablando de los tiempos de retraso y el primer contacto médico, así como les dije al principio, siempre vamos a hablar de este término. Ante los pacientes empiezan con un dolor precordial. Puede haber tres cosas: o consultar directamente a un centro médico que cuente o no cuente con un laboratorio de cateterismo, o llamar a un servicio de emergencias médicas que lo traslade. Ahora, aquí hay varias situaciones. Si el paciente va directamente a un centro que cuenta con un laboratorio de cateterismo, después del primer contacto médico, o sea, en los primeros 10 minutos, los pacientes deben trasladarse a hacerse un cateterismo, una intervención coronaria percutánea primaria. ¿En menos de cuánto? En menos de 1 hora. Ahora,
si donde uno consulta no tienen un laboratorio de cateterismo, se hace diagnóstico de un infarto con elevación del ST, lo primero que se debe preguntar es ¿cuánto me demoraría yo en colocar ese paciente en un centro donde haya disponibilidad de cateterismo? Si me voy a demorar más de 120 minutos, o sea, 2 horas, necesito pensar en fibrinolisis, terapia fibrinolítica y después trasladar al paciente al laboratorio de cateterismo. Si me voy a demorar menos de 2 horas, lo más importante es trasladar a ese paciente a donde le haga una intervención coronaria percutánea primaria en menos de 90 minutos. Ahora, viendo de este lado la estrategia del reloj, estamos viendo lo mismo que vimos en la diapositiva pasada, pero en vista al tiempo. Por ejemplo, en tiempo cero es el primer contacto médico. No es el momento en que le empezó el dolor al paciente, sino el primer contacto médico. ¿En cuánto tiempo tengo que hacer el diagnóstico con un electrocardiograma y la clínica del paciente? En 10 minutos. Por eso empezamos la hora cero. Aquí hay que definir si me voy a demorar más de 2 horas en trasladar los pacientes a una sala de cateterismo o no. Recuerden, si me voy a demorar más de 2 horas, pensar en fibrinolisis. Esto hay que colocarle un bol de fibrinolítico y después trasladar a un centro donde le hagan una intervención percutánea. Si me voy a demorar menos de 2 horas, trasladarlo de una vez y en menos de 90 minutos debo estar haciendo la parte de la reperfusión. Estos son los tiempos, tiempo máximo desde el primer contacto médico hasta el electrocardiograma y el diagnóstico 10 minutos. Siempre voy a enfatizar en este tiempo. Máximo demora prevista entre el diagnóstico de infarto, o sea, en los primeros 10 minutos, hasta una intervención percutánea menos de 2 horas, o sea, 120 minutos. Si me voy a demorar más de ese tiempo en trasladarlo, debo pensar en fibrinolisis. Máxima demora entre el diagnóstico y el paso de la guía en un centro que tenga cateterismo, 1 hora. Máximo demora entre el diagnóstico y el paso de guía en pacientes trasladados, o sea, estos pacientes que van a demorar menos de 120 minutos, 1 hora y media. Y así vamos describiendo todos los tiempos que necesitamos para que la terapia de reperfusión sea efectiva y la mortalidad disminuya. Ahora, hay unas evidencias sobre esto. Me van a decir, pero ¿por qué me tengo que demorar tanto tiempo? ¿Por qué lo puedo hacer con más tiempo? No. Y el tratamiento de reperfusión está indicado para todo paciente con síntomas de isquemia de duración menos de 12 horas y una elevación persistente del ST. Tiene un nivel de evidencia 1A. La estrategia de reperfusión coronaria primaria es más recomendada que la fibrinolisis. O sea, si yo en un centro tengo un laboratorio de cateterismo y también tengo posibilidad de hacer fibrinolisis, debo escoger el cateterismo por encima de la fibrinolisis. La intervención percutánea primaria no puede realizar en los plazos recomendados tras el diagnóstico. Se recomienda fibrinolisis en las primeras 12 horas tras la aparición de síntomas para los pacientes sin las contraindicaciones. Ahora, esta lista que voy a mostrar es muy importante. ¿A qué pacientes debo llevar de manera emergente? Inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, también conocido como escala de Killit 3 o 4. Dolor torácico presente o recurrente refractario al tratamiento médico. ¿Qué quiere decir? Que si a usted le colocó analgesias, venodilatadores, antiagregación, anticoagulación y el paciente persiste con dolor, debe subir directamente a cateterismo. Arritmias potencialmente mortal o parada cardíaca. Estos son los pacientes que están eléctricamente inestables. Que haya tenido una complicación mecánica del infarto, como cuál: ruptura del ventrículo, de la pared libre ventricular, ruptura del septum, que tenga un taponamiento cardíaco o
que tenga una ruptura de una de las cuerdas tendinosas de una válvula. Insuficiencia cardíaca aguda, que es lo mismo del KILIP 3 y 4, y cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T, especialmente con elevación intermitente del ST. Explico esta parte. Si usted tiene un paciente y lo diagnostica a los 10 minutos con una elevación del ST, le hace la terapia, el paciente se le quita el dolor, le toma otro electro y ya no tiene elevación, o sea que tiene cambios dinámicos de estos segmentos, ese paciente debe subir porque tiene alto riesgo de presentar una complicación. Siempre se recomienda una angiografía temprana en las primeras 24 horas en caso de alivio completo de los síntomas y normalización del ST espontánea tras la administración de nitroglicerina. ¿Esto por qué? Porque no podemos esperar que otra vez se ocluya el vaso para poder llevarlo a cateterismo. Ahora, hablemos un poco del tratamiento. El tratamiento se fragmenta en tres partes: antiagregación plaquetaria, dual, anticoagulación y fibrinolíticos. ¿La antiagregación con qué? Debe ser con un inhibidor potente de la P2Y12. ¿Cuáles son? Prasugrel, ticagrelol o copidogrel si no disponemos de ninguna de estas dos. Generalmente en Colombia tenemos ticagrelol, prasugrel muy poco y copidogrel si tenemos disponibilidad. Ahora, también se debe recomendar aspirina si el paciente no tiene contraindicaciones para esta. ¿Cuáles son? Que tenga una hemorragia activa, que tenga una enfermedad gastrointestinal activa o que sea alérgico. Para la parte de anticoagulación, se recomienda la anticoagulación para todos los pacientes, además del tratamiento antiagregante. O sea, es una antiagregación dual que es con los inhibidores de la P2Y12, la aspirina más la anticoagulación. Se recomienda el uso sistemático de heparinas no fraccionadas. A diferencia del síndrome coronario sin elevación del ST, en este síndrome con elevación del ST, la recomendación es de heparinas no fraccionadas. En los pacientes que ya tienen una trombocitopenia inducida por heparina, se recomienda usar vivalidudina como anticoagulante durante la PCI. Debemos considerar el uso sistémico de enoxaparina, que se pueden poner 30 miligramos intravenoso antes de llevarlo a cateterismo, y no se recomienda fondaparinos, a diferencia del otro síndrome coronario. Ahora, ¿qué fibrinolíticos? ¿Cuáles son las dosis? La dosis de carga de aspirina es de 150 a 300 oral o 75 a 250 miligramos intravenosos. Generalmente nosotros tenemos disponibilidad de oral. No se puede dar medicamentos de aspirina con capa entérica. Tiene que ser la aspirina normal para que el paciente la mastique. Copidogrel, dosis de carga 600 miligramos seguida de una dosis de mantenimiento 75. En algunos libros la van a conseguir como 300 miligramos a 600 miligramos. ¿Por qué estamos dando 600 en este momento? Porque la saturación de antiagregación del copidogrel es muy baja y lo que tenemos es que doblar la dosis para que llegue más o menos al 94%. Con el ticagrelol no pasa eso, porque solo con una dosis de 180 miligramos oral de carga ya tenemos una saturación de antiagregación muy alta. Esta seguida de una dosis de 90 miligramos cada 2 veces al día. Ahora, ¿cómo colocamos las heparinas? Generalmente tenemos heparina no fraccionada y enoxaparina. La enoxaparina, si la vas a colocar antes de llevarlo a la PCI, debemos de colocarle 0.5 miligramos por kilo intravenoso en los centros donde tenga disponibilidad de PCI. Si no tiene disponibilidad de una intervención percutánea, tiene que colocarle heparina no fraccionada con un bolo de 70 a 100 unidades por kilo cuando no se prevea la administración de anti-GP3 3A o un bolo de 50 a 70. Generalmente uno recomienda que inicie con el bolo de 50 a 70. Listo. ¿Qué fibrinolíticos tenemos? Etretoquinasa, alteplasa y tenecteplasa. Reteplasa no está disponible en Colombia. La etretoquinasa viene de
750.000 unidades, debemos colocarle 2 ampollas, o sea, 1.500.000 unidades en 30 a 60 minutos, intravenoso. Generalmente uno lo coloca en 60 minutos. Alteplasa, ¿cómo lo colocamos? Puede ser por peso o puede ser por dosis. La Alteplasa viene de 50 miligramos. La caja trae 2 ampollas. ¿Qué va a hacer uno? Coge una ampolla de 50 miligramos y le saca 15 miligramos y lo coloca en bolo. Ahí me quedarían 35 miligramos. Después cogería la otra ampolla que es de 50 miligramos y la pasaría en 30 minutos y me quedarían 35 miligramos para pasarlo en la hora restante. Ahora, el Tenecteplasa es el más fácil de utilizar porque viene una jeringa y la jeringa viene marcada de esta manera. Dependiendo del peso del paciente, eso se le coloca para hacer la reperfusión. Esto se coloca en bolo, no hay que diluirlo en ninguna parte. Se recomienda reducir la dosis a la mitad en los pacientes mayores de 75 años porque tienen mucho riesgo de sangrado. Ahora, siempre hay que tener en cuenta contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas para colocar un fibrinolítico. Esto hay que preguntárselo a los pacientes antes de hacer la terapia de reperfusión. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Que el paciente haya tenido una hemorragia intracraneal o un ACV de origen desconocido en cualquier momento de su vida. Un ACV isquémico en los 6 meses precedentes. Daño en el sistema nervioso central o una neoplasia o una malformación arteriovenosa. Traumatismos en el mes anterior. Hemorragia gastrointestinal en el último mes. Trastorno hemorrágico desconocido que tenga una disección aórtica o punciones no compresibles en las últimas 24 horas. Hay unas contraindicaciones relativas que son estas, las podemos revisar en la guía. Y hay otras recomendaciones adicionales, como cuáles. Entonces, cuando la fibrinolisis, o sea que usted le va a colocar al paciente, es la estrategia de reperfusión, se recomienda iniciar lo antes posible después del diagnóstico. Se recomiendan tratamientos fibrinoespecíficos. ¿Cuáles son estos? El Tenecteplasa y el Alteplasa. La estreptoquinasa no es un fibrinolítico específico. Como le dije anteriormente, para los pacientes mayores de 75 años la dosis debe ser la mitad. Para el tratamiento antiagregante siempre está indicado el tratamiento con aspirina. Ya puede ser oral o intravenoso si usted lo tiene disponible. Siempre está indicado el clopidogrel o un inhibidor de la P2Y12 asociado a la aspirina y la anticoagulación, así como les dije. La enoxaparina tiene que ser intravenosa, pero solamente cuando usted tenga disponible un cateterismo lo antes posible. Si va a trombolizar al paciente, es preferible utilizar un fibrinolítico más una heparina no fraccionada. El Fondaparinós no está indicado en este tipo de síndrome coronario con elevación del ST. Muchas gracias.